Voy a pedirle que cierre sus ojos y que le pidas a Dios. Dile: papito Dios, yo requiero un cambio de naturaleza hoy. Que tú tomes mi corazón y por el poder del Espíritu Santo tú nos hables, Señor. Dígale a Dios: usa a tu siervo, Dios. No nos dejes como entramos. Transfórmanos. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Dispongo mi mente, dígale a Dios, dispongo mi corazón para escucharte, para entenderte. Habla a tu siervo, que tu siervo escucha, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que voy a compartir esta noche lo titulé: ¿de verdad me amas? ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿De verdad me amas? En cierta oportunidad un hombre llegaba a una tienda y este hombre pedía una empanada. Y luego cogía la empanada y se sentaba con el tarro del ají. Y se comía con una sola empanada todo el tarro del ají. La señora de las empanadas, un poco molesta de ver que este hombre siempre con una sola empanada se le comía todo el tarro del ají, un día cogió las pepitas rojas esas y las molió e hizo un ají de pura pepa roja. Ella sabía a la hora que el hombre llegaba por su empanada. Efectivamente llega por la empanada y ella le pone el tarro del ají y se hace la que no es con ella y sale. Y el hombre pide la empanada y empieza a comerse el ají. Y se lo comía. Y se lo comía. Y se lo comía. Y la señora lo miraba. ¿Cuánto le debo, señora? Paga su cuenta. Y la señora se voltea y el señor, cuando iba a la puerta, se volvió y dijo: ay, señora, se me olvidó decirle, hoy por fin le quedó delicioso el ají como a mí me gusta. Mañana regreso por ese ají otra vez. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? A veces creemos amar a Dios. Póngale cuidado. Creemos amar a Dios. Y el mandamiento ordena amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces a veces creemos amar a Dios, pero no como de verdad Él lo demanda. Note a quién Jesús se les presenta. Voy a contarles la historia. Ellos estaban pescando. Jesús había partido o había muerto. Luego resucita. Pero ellos quedan como con una, no sé, quedan lelos, anonadados, no sabían qué hacer. Su líder se había ido. Ahora Él se da cuenta que ellos, los discípulos, no estaban haciendo nuevamente lo que les correspondía. Se habían hasta despojado de las ropas, se habían ido nuevamente al mundo a pescar. Y Jesús dice: no, yo tengo que consolidarlos. Ellos no pueden perder la visión. Y se les aparece. Léanse bien el capítulo. Les pregunta: hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? No habían cogido nada, no habían pescado nada. Ahora tiren la red al otro extremo. Y Pedro entendió: es el maestro.
tiraron la red y antes que ellos llegaran con el pescado, Él ya les estaba preparando un pescado asado. Cuando empiezan ellos a comer, se baja Pedro y hay algo que me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro y no a los demás? Le pregunta: Pedro, ¿me amas? Yo quiero hacerle a usted una pregunta para que usted examine el contexto de lo que hoy vamos a estar estudiando. ¿Usted a quién le importaría que lo amara? Piénselo. ¿Qué tal que usted saliera a la calle y a la primera persona que pasara usted le preguntaría: oye, ¿tú me amas? ¿Qué le diría la persona? ¿Qué le pasa? Piénselo. ¿Usted a quién le preguntaría: ¿tú me amas? ¿A quién le preguntaría? Levánteme la mano quien tenga una respuesta. ¿A quién? A uno que uno amara. Realmente a mí me interesa que me amen quienes yo amo. Obvio que cuando uno tiene corazón de pastor, uno es capaz de amar aún a sus enemigos. Y tú necesitas tener ese corazón de pastor, pedírselo a Dios. Porque la única manera para uno conquistar las almas, multiplicarse en el ministerio, es amando aún los que nos aborrecen y perdonándolos. Pero Jesús le hace esa pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pero no era de cualquier tipo no era una pregunta tan sobria, como era más profunda. Mire lo que le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Sabe qué le está queriendo decir? Está queriendo decir: Pedro, compara tu amor con la gente que me dice que me ama. ¿Tú me amas más que ellos? Cuando yo entendí la pregunta, lo que Jesús le quiso decir a Pedro, ¿por qué Jesús querría que Pedro lo amara más que los mismos discípulos? ¿Tú me amas más que estos? Obvio, había una pregunta impresionante. Cualquiera a la ligera podría decir: oh sí, Señor, yo te amo. Demuéstramelo. Demuéstramelo, Pedro. ¿Por qué le hago a Pedro esa pregunta? Pedro, porque tú un día me prometiste que hasta tu vida darías por mí. Yo me acuerdo, Pedro, ese día que iban a venir, que yo hasta te dije: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo voy a hacer una oración para que tu fe no falte. Y esa noche Pedro emocionalmente lanzó unas palabras gigantes, algo que haría una persona enamorada. Pedro le dijo: Señor, mi alma pondré por ti. Señor, aunque tuviera que morir, aunque tuviera que ir a la cárcel, aunque tuviera que ser azotado, no te abandonaré. Jesús, que lo conocía, dijo: mira, Pedro, no cantará el gallo 3 veces antes que tú me hayas negado. No pasarán 24 horas, no pasarán 12 horas antes que tú me hayas negado, Pedro. Aunque yo sé que me amas, pero me amas como me aman todos los demás, solo por interés. Me amas esperando algo a cambio. Y ese amor no es suficiente. Es lo que le quiso decir Jesús a Pedro. Por eso Jesús le volvió y le preguntaba: ¿me amas más que los demás? Solo piensa en esto. Si Jesús se presentara esta noche aquí, que Él está aquí, y se acercara a cada uno de nosotros, me pusiera la mano encima y me dijera: Orlando, ¿me amas más que todos los de la iglesia? Ay, Señor, yo he visto gente que te ama tanto, pero yo estoy intentando amarte
intentando amarte más que cualquier otra persona. Porque cuando uno ama, uno quiere pasar más tiempos con quien ama. ¿Cuánto tiempo estás pasando con Jesús? ¿De verdad lo amas más que los de afuera del mundo? ¿Lo amas más? Porque esto es una noche de liderazgo. Era una pregunta poderosa a alguien que se había atrevido un día a decir: mi alma pondré por ti, mi carne pondré por ti. Si me matan, me importa, lo hago por ti. No era una pregunta cualquiera a una persona cualquiera. Era una pregunta profunda a alguien que estaba dejando de amar. Pedro, ¿me amas? Note que Pedro da respuestas, ¿cómo se llaman? Tibias. Respuestas triviales. La primera vez que le pregunta: ¿me amas más que a estos? Jesús, sí, Señor, yo te amo. Pero lo dice con una efectividad, con una certeza, pero sí en el corazón. Le dice: sí, Señor, te amo. Entonces Jesús lo que le quiere decir es: demuéstramelo. ¿Cómo se lo puede demostrar Pedro? Y le dio la respuesta inmediatamente. Le dijo: apacienta mis corderos. Apacentar los corderos representa: yo quiero que ames a la gente, aquella gente que simpatiza con la predicación de la palabra. Yo quiero que tú no dejes de abrir células. Yo te quiero que tú no dejes de predicar el evangelio. Antier estábamos en la clínica visitando a mi suegra y entramos y visitamos. Estábamos hablando con ella, pero al frente había una mamá con una hija de 17 años y unos quistes y un poco de cosas. Yo, la verdad, no tenía muchos deseos de orar por la gente. Yo fue de visita, llegué a visitar a mi suegra, pero el Espíritu Santo de Dios no me dejó salir de ahí. Me decía: predíqueles. Tú me amas, ¿verdad? Sí, Señor. Háblales de mí. Cuando una persona está enamorada, no quisiera sino que le hablaran y hablar de quien está enamorado. Y eso me sucedió, y me decía el Señor: predícales. Y yo ya no hallaba cómo hacer para encontrar la manera de empezar a predicarles. Y lo primero que se me ocurrió fue decirle: ¿y qué tiene la niña? Bueno, la señorita. Me abrió el corazón. Tienen unos quistes de yo no sé qué más, y que el médico ya le está pronosticando que ella no va a poder tener hijos. Y empezó a decir, y cuando ella me abrió el espacio, ¡pum!, y empiezo a predicarle y a compartirle. Le dije: Dios la puede sanar. Y empecé a contarle los milagros, las cosas que Dios ha hecho con nosotros, con nuestras vidas. Si tú de verdad amaras a Dios, nunca callarías, predicarías. Porque esa es la manera como él le decía a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Demuéstramelo. Apacienta mis corderos, los nuevos, los recién nacidos, los pequeñitos. Apacienta mis corderos. Le hace una segunda pregunta a Jesús a Pedro. Vuelve y le dice: Simón, hijo de Jonás, condición humana, naturaleza de hombre, ¿me amas? Y Pedro por segunda vez le responde. Mire lo que le responde en la segunda oportunidad. Creo que está en el versículo 16. Tú sabes que te amo. Yo he tenido consejería de parejas. Y cuando tengo consejería de parejas, normalmente la esposa se queja porque él es muy tosco.
Pastor, es que Él nunca le dice a uno te amo, Él nunca es tierno, Él no es meloso. Y entonces se queda uno mirando al hombre y le dice: ¿y usted qué responde? Ella sabe que yo la amo. Ella sabe. Pero no lo es suficiente. Tú tienes que decírselo. Y aparte de decírselo, tener actos que demuestren que realmente la amas. Entonces, en la segunda oportunidad que Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Señor, ahí usted sabe que yo lo amo. Demuéstramelo. Le dice: pastorea mis ovejas. Es decir, no deje que se vayan, no deje que se pierdan, no las entregue tan fácilmente al mundo. No dejes de llamarlos, no dejes de consolidarlos, no dejes de ir de pronto a hacerle una visita. No puedes abandonar la grey, no puedes cerrar esta célula. ¿Se imagina que ustedes llegaran un domingo y no hubiera iglesia, no hubiera gente, no hubiera reunión? No, el pastor cerró la célula. Así se siente la gente cuando tú cierras la célula. Quedan dispersas como ovejas sin pastor. Y la tercera pregunta, significativa, y de la misma manera, verso 17, nuevamente le pregunta lo mismo Jesús: Pedro, ¿me amas? Alguien dijo que se lo había preguntado 3 veces, porque Pedro lo negó 3 veces. Y lo que Jesús quería era redimir las veces que Pedro lo había negado. Pero al mismo tiempo, no solamente quería redimirlo, sino comprometerlo. Porque la tercera vez que le dice: ¿me amas?, ahora con un valor agregado, Pedro siente tristeza en el corazón. Y al sentir tristeza dice: tú lo sabes todo, yo te amo. Pero la respuesta de Jesús, una vez más, va enfocada ahora a las ovejas. Le dice: demuéstramelo, pastorea mis ovejas, apaciéntalas, apacienta los corderos, pastorea las ovejas y apacienta las ovejas. ¿Sabe qué, iglesia? Hay veces que uno quiere venir a la iglesia y levantar las manos y volver a sentir aquello que no sentimos, tal vez, pero es que nos hemos alejado de Dios. Hemos olvidado nuestro primer amor, tal vez. Hemos dejado de sentir la pasión por ir a predicar a las ovejas. ¿Sabe qué dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15? Dice que los que traen fruto, Dios los limpiará para que lleven mucho más fruto. Y una vez, yo me acuerdo, hace como 20 años, apenas había llegado a Cristo Jesús, pero todavía practicaba el pecado. Y el enemigo me quiso hacer sentir que era tan sucio que no podía decirle a Jesús que le amaba. Y me restregaba mi pecado en la cara y me hizo sentir que yo no lo amaba. Pero aunque yo creí, Él me decía: yo te amo, pastorea mis corderos, apacienta mis corderos. Y yo entendí que lo que Jesús quería decirme era: si de verdad me amas, demuéstramelo y ve y predícale a los perdidos. ¿Sabe qué pasó? Aunque todavía no sentía que Dios me había limpiado totalmente de mis errores, me fui y empecé a predicar el evangelio. Y a toda criatura que veía me acercaba y le compartía, y le predicaba y le compartía de la palabra. Y luego entendí que cuando yo predicaba de la palabra, Él me limpiaba. Yo predico y Él me limpia. Amor recíproco. La semana entrante tenemos un tremendo encuentro. Y Dios te está preguntando esta noche: Francisco,
Juvenal, Guillermo, Alex, ¿me amas? Y cualquiera diría, ay, sí, pastor, Dios sabe cuánto lo amo, lo amo. Y si le pregunta, ¿y cuántos te has ganado para ese encuentro? ¿Qué le dirías? Ay, Señor, yo lo amo, pero es que el encuentro y la gente, los permisos y Señor, dejémoslo así. No. Tienes que mostrar tu amor de verdad. Apacienta los corderos, pastorea las ovejas y apacienta las ovejas de la ley de la grey del Señor. Es la manera como Pedro entendió ese día el mensaje. Dios, Señor, si esa es la manera de mostrarte que te amo, nunca más faltaré a mi palabra. Termina el libro de el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y abre usted el Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y luego capítulo 2. Y usted podrá encontrar cómo Pedro, por estar orando unánimes juntos, recibe la llenura del Espíritu Santo y se va a predicar el Evangelio. Y se para y en un púlpito se gana 3,000 almas. Y en el segundo mensaje se gana 5,000 almas. Y ya no paraba de predicar. Era tanta su unción y su demostración de amor para Cristo Jesús, que aún le colocaban los enfermos en las calles, y cuando él pasaba, la sombra del sol que le pegaba a Pedro y le daba a la gente que estaba en las calles, se sanaban. Si tú amas a Dios, si tú predicas a Jesús, vas a ver una transformación social. Tú eres un reformador, pero tienes que despertarte nuevamente. No podemos seguir aquí durmiendo y diciendo te amo, sin salir a ganar las almas en la calle. Cientos de miles de almas van a las iglesias sin amar a Dios, solo para extorsionarlo, solo para pedirle, solo para sacarle provecho. Pero tú y yo, Dios nos ha escogido para amarle, para demostrarle nuestro verdadero amor. Señor, mi alma pondré por ti, y saldré y predicaré el Evangelio y ganaré las almas para el Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén?